Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 175 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Hoy, además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que hay entrevista la podrás disfrutar también a través de YouTube en el canal de Ecosistema e-commerce. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y en el programa de hoy, número 175 del podcast, traemos para hablar de e-commerce a Marta Panera, directora de marketing y comunicación de Foreo. Una charla muy interesante que viene precedida por nuestra frase del día. Las marcas más poderosas y duraderas son las que permanecen en los corazones de las personas, dicha por Howard Schultz. Y hay que decir que el sector cosmético es uno de los mercados que más está creciendo a nivel online. Y para conocer un poco cómo es este tipo de negocio, hemos invitado al podcast a Marta Panera, Head of Marketing and Communication de Foreo en España, Portugal, Francia y Benelux. Foreo es una marca sueca fundada en 2013 y rápidamente se ha posicionado como una de las referencias en la parte alta del sector, puesto que ya por 2019 había superado los 1.000 millones de euros en facturación y tiene una presencia en más de 70 países. Hoy veremos cómo se trabaja el marketing tanto en el canal online como en los puntos físicos, sobre todo qué directrices siguen con los marketplaces y además hablaremos sobre emprendimiento femenino para cerrar el círculo. Una entrevista súper interesante donde trataremos el e-commerce y el marketing en el sector beauty premium. Así que ponte cómodo, ponte cómoda porque comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a los podcasts con los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a una invitada muy especial que no es ni nada más ni nada menos que Marta Panera, Head of Marketing y Comunicación de Foreo. Marta, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues bueno, muy bien. Hoy en Zagreb me pillas, así que encantada de hablar contigo un ratito de e-commerce desde aquí. Encantado, sobre todo, de cruzar las fronteras y charlar de e-commerce ahí en esos territorios que imagino además que tendrás bastante lío y sobre todo agradecerte este ratito para poder hablar, que tengo muchas ganas de preguntarte cosas, de sacar cosas de tu trabajo y sobre todo del tema de emprendimiento femenino. Y bueno, lo primero, Marta, agradecerte sobre todo que tengas este ratito para hablar de e-commerce. Y además que, como te decía, que tenía muchas ganas de hablar contigo porque tú y yo nos conocemos además de hace unos cuantos años, además. Y tú, de hecho, antes de hablar de Foreo y de e-commerce, que vamos a hablar un ratito hoy en este episodio, en este podcast, me gusta hacer al principio un pequeño recorrido de los entrevistados, ¿no? Porque la verdad que además tu currículum da pie a ello, es bastante completo. Entonces, lo primero de todo, Marta, ¿quién es Marta Panera y qué es lo que has recorrido hasta el día de hoy? Bueno, como tú decías, es muy completo porque empecé muy joven, la verdad, y siempre he sido un poquito multitask, entonces siempre me ha gustado estar dentro de distintos proyectos a la vez. Pues fíjate, yo comencé como periodista, es mi formación, estudié la carrera de periodismo, aquello que siempre... ¿no? Pues estudias algo que es vocacional y sí que es cierto que empecé a trabajar... ¿Te suena, verdad? Pues empecé a trabajar después de hacer mis prácticas como periodista en Valladolid, porque yo he vivido muchos años en Valladolid. Vine a Madrid y empecé pues, a trabajar en una agencia de comunicación. Y bueno, pues en ese momento era cuando despuntaba un poquito todo el tema de Internet, no, ni siquiera comercio electrónico, que eso vino un poquito después. Y como eran nuevas cuentas, nuevos clientes, estábamos hablando de tecnología, pues quizás a las personas que en ese momento estaban en la agencia y que tenían más experiencia que yo, pues no les seducía tanto. Entonces dijeron, bueno, pues para la nueva que acaba de entrar, vamos a ver qué tal se lleva con estas nuevas cuentas del entorno digital.
y a partir de ahí empecé a tener contacto con todo el ecosistema de Internet, el ecosistema digital que existía en aquel momento, estamos hablando pues del año 2005-2006, y bueno, fue así como me enganché al comercio electrónico después. Estuve en la agencia una temporada, llevando clientes sobre todo internacionales. Abrí la división online cuando bueno, pues, casi ni las redes sociales habían comenzado. En aquel momento teníamos MySpace, Facebook ya había salido y lo utilizaba mucho en Inglaterra y en Estados Unidos, pero quizás en España era menos. trendy, ¿no? Utilizar Facebook en aquella época. Claro, era trendy, era ese momento exacto de Facebook. Y a partir de ahí, bueno, pues estuve trabajando para distintas marcas internacionales. Y con una de ellas especialmente, pues me llevaba muy bien. Es decir, tú sabes que de vez en cuando pasa que tienes una conexión maravillosa a nivel personal y profesional con alguno de los clientes, ¿no? Cuando se trabaja en agencia. Y en este caso, pues fue con Shogun Privé, que en ese momento pues era el segundo player europeo en su categoría, en las ventas privadas. Cuando yo empecé en la empresa éramos 40 personas, ¿no? Porque de la agencia decidí dar el salto y empezar a trabajar en Showroom Privé directamente. Y éramos 40 personas, todas estaban en Francia. Yo abrí la primera oficina fuera de Francia, que se abrió aquí en el mercado español. Y cuando dejé Showroom Privé, pues la empresa tenía 800 personas y habíamos hecho el lanzamiento a bolsa, que fue toda una experiencia. Así que sí. No está nada mal. Abriste la primera oficina de Showroom Privé fuera de Francia. O sea, que correcto. Reto mayúsculo, además, el ojo puesto en ti, imagino, llevando la expansión internacional en el país vecino, de hecho. Exacto, sí, porque una de las tareas sobre todo era mucho desarrollo de negocio, ¿no? Yo te contaba al principio que siempre he tenido distintos gorros. Por ejemplo, Showroom Privé ya lo compaginaba con las clases, con dar clases de comercio electrónico y de marketing, pero dentro de las empresas siempre tengo como varios gorros. Es algo que, bueno, debe ser que mi perfil encaja con este multitasking también en proyectos. Y entonces allí, al margen del marketing, para España, para Italia, para Holanda y para Portugal, hacía mucho desarrollo de negocio. Entonces eso me permitió tener una visión holística de lo que era trabajar para un pure player, para un comercio electrónico, de las necesidades, de las posibilidades de crecimiento, y fue una época, tengo que decir, que maravillosa. Qué bueno. Y de ahí pasas a Foreo. Y hago un escalón antes, porque ya sabes que todos los que llevamos en comercio electrónico tantísimo tiempo, Javi, pues hemos estado también muy relacionados con el mundo de las startups. De hecho, bueno, Showroom Privé en su momento era una startup. Entonces, bueno, yo tenía siempre esa espinita de no he emprendido y decidí emprender. Creé una consultoría, la primera consultoría en España de comunicación especializada en e-commerce. Hacíamos PR y comunicación solo para e-commerce en ese momento. Fue una experiencia muy bonita. Tengo además que agradecer mucho a las personas, a los compañeros del sector, porque tuve la grandísima suerte de que todos levantaron el teléfono y me iban pasando clientes, ¿no? No tuve que hacer esa labor de búsqueda de clientes y eso fue maravilloso. Lo que pasa que al final era un modelo de negocio en el que para crecer se necesitaba pues mucho personal, digámoslo así, y era un modelo de negocio que era bastante distinto al que yo había conocido en Showroom Privé. Entonces, uno de mis clientes en ese momento era Foreo, no sé por qué, pero todos mis clientes eran extranjeros. Y uno de ellos era Foreo y en un momento determinado, pues en el año, creo que fue 2017 al principio, me dijeron, oye, mira, queremos ya montar departamento de marketing en España, porque no tenían departamento de marketing en España. Entonces, como tú llevas trabajando para nosotros unos meses con tu agencia, ¿te interesa montarlo? Y bueno, en aquel momento tuve que sopesar muchas cosas porque montar un negocio y además que esté funcionando y sea rentable supone un gran esfuerzo y dejarlo todo para volver a marca, pues al final, bueno, tenía sus pros y sus contras. Y al final Foreo pues era una empresa o es una empresa que estaba lanzando una nueva categoría de productos que no existían en el mercado, con una filosofía sueca muy interesante de innovación, de romper las barreras, de intentar ir siempre más allá.
con posibilidades de crecimiento bastante amplias, porque me dejaban un poco el abanico de posibilidades de hacer y deshacer dentro de lo que cabe, ¿no? Pues aquí en España. Y bueno, pues me lancé y dije que sí. Y eso fue pues hace, ya te digo, casi 7 años, 2017 ahora mismo. Que se dice pronto. Y además, de hecho, ha sido nombrada también Woman Marketing Leader 2023. Y como tú decías, también das clases en universidades y te dedicas un poco también a ayudar a impulsar el emprendimiento femenino. ¿Cómo es ese papel de mentor de emprendedoras? Cuéntame un poquito más sobre eso. Pues muy, muy buena pregunta. Me gusta mucho que hablemos de este tema. Pues a ver, yo esto siempre me lo llevo un poquito a mi terreno, ¿no? He comenzado la entrevista contándote que yo estudié periodismo. Una de las razones por las que yo estudié periodismo era porque en aquel momento, pues mis referentes, vamos a ponernos en el gorro de vivir en Valladolid, hace pues en los años 90, obviamente luego Valladolid ha cambiado mucho, pero en ese momento en mi entorno todos los referentes femeninos que yo tenía o eran profesoras, ¿no?, del colegio, del instituto, o bien, bueno, pues la mayor parte de las madres de mis amigas, incluso la mía propia, eran amas de casa. Y luego el resto de mujeres que estaban pues, trabajando, quizás, bueno, pues que yo podía conocer, podían ser funcionarias o personas que quizás trabajaban en tiendas. El único referente que yo tenía un poco más allá de esta realidad era Ángels Barceló, que en ese momento daba los informativos en Telecinco, y a mí me parecía pues una mujer, bueno, pues con las cosas muy claras, con su profesión, que además estaba metida en temas muy interesantes, ¿no? Contaba la actualidad del día, la actualidad internacional, y se despertó mi vocación de periodista. Es decir, te cuento todo esto porque al final es muy necesario y hay muchos estudios de psicología sobre esto y de sociología, que al final las niñas y los niños utilizan referentes, ¿no?, que tienen en su entorno, que ven a través de la televisión o de las redes sociales, y a través de esos referentes van también decidiendo un poquito, o viendo, mejor dicho, qué opciones tienen cuando se hagan mayores, que pueden estudiar, a qué se pueden dedicar. Entonces, por eso es muy importante intentar visibilizar pues, determinadas profesiones o determinados cargos de cara a los niños para que puedan también pensar, ¿no?, que sus opciones en cuanto a desarrollarse profesionalmente van un poquito más allá quizás de lo que puedan ver en redes sociales o en la tele o en Twitch, ¿no?, en este momento o en su entorno. Y por eso con estas labores de mentoría lo que intentamos un poco es acelerar, primero mostrar, dar visibilidad a determinados puestos, a determinadas carreras profesionales, y luego también pues ayudar a las personas mucho más jóvenes en este momento, que están en ese proceso, ¿no?, desde los 16 hasta los 22 años, pues a ir tomando decisiones, pero en base a un abanico amplio de opciones que les mostramos, ¿no?, las personas que estamos ahí ayudando. Hay una cifra, según datos del mapa de emprendimiento 2022, es un mapa que ha sido realizado por, creo que era el South Summit y el IE University. De hecho, me extrañó mucho el dato porque es que solo hay un 6% de startups fundadas exclusivamente por mujeres. ¿Tú crees que haya un problema, un stopper en el tema del impulso del emprendimiento femenino actualmente? Bueno, sinceramente yo que soy muy de datos, porque esa es mi otra parte también, soy muy analítica, muy de Big Data, tendría que ver los datos y realmente pues ver si hay stopovers o no, si hay, ¿no?, a ver qué nos dicen los datos. Lo que sí que es cierto, lo que sí que ocurre es que, por ejemplo, si me voy al ámbito de las matemáticas, hay muchísimas niñas que hasta la edad de 10 años, 12 años, pues les encantan las matemáticas y bueno, les da muy bien con las matemáticas. Y luego justo cuando ya empiezan en la edad de la adolescencia, algo pasa que de repente pues, las matemáticas ya parece que no son una opción para ellas, pero ellas mismas lo ven así. Y yo no sé si con el emprendimiento pues parece que sea así. Creo que también está un poquito relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Sí que es cierto que hasta ahora, cuando en televisión, digo televisión porque bueno, en redes sociales sale menos, pero también sale, cuando vemos imágenes o leemos artículos sobre empresas, empresarios, las figuras suelen ser siempre masculinas.
Entonces yo creo que también, por eso que comentaba antes, ¿no? De tener referentes, de tú quieres o diriges tu carrera, eso es, creo que puede estar afectando un poquito, pero como ya te digo, sin ver los estudios realmente, pues no podría decir si es un hecho o no. Es un hecho, vale. Bueno, pasemos un poco a la parte de Foreo, ¿vale? Que estás ahora mismo como Head of Marketing and Communication de varios países, creo que es España, Península Ibérica, Francia, Benelux. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué es Foreo? Bueno, pues Foreo es una marca de tecnobelleza, una empresa creada en Suecia justo hace 10 años, estamos celebrando ahora nuestro 10º aniversario. Y Foreo nace de una manera, pues la verdad es que muy bonita. Nuestro fundador, que es sueco, él es un ingeniero industrial y bueno, se dedica a innovar y a patentar. Es una de estas mentes que está continuamente creando y ya tenía muchas patentes de distintas industrias y un día pues estaba en casa y quería comprarle un regalo a su mujer y en ese momento le compró un cepillo facial eléctrico, pero de los que había antes, que eran de cerdas, pues como las de los cepillos de dientes, ¿no? Sí. Y cuando le entregó el regalo a su mujer, pues después de utilizarlo un par de veces, se dio cuenta pues, que le estaba dañando la piel, que al final era muy agresivo con su piel. Y entonces, bueno, como el señor se dedica a inventar, dijo, pues voy a inventar un cepillo para que esto no te ocurra, veo que hay un hueco de mercado. Y entonces creó el primer cepillo eléctrico o dispositivo de limpieza eléctrico, como queramos llamarlo, pero en este caso es de una silicona de grado médico biocompatible, que es perfectamente suave con la piel, pero a la vez consigue una limpieza muy profunda. Y luego aparte tiene otras características, como que también te ofrece un masaje en la piel, con lo cual se irriga más sangre a las capas superiores de la piel y cuanto más sangre tenemos en esas capas, más generación de colágeno y de elastina, ¿no? Es decir, también tiene una función antiedad. Básicamente este es el dispositivo con el que nació Foreo. A partir de ahí, Foreo ha ido innovando siempre dentro de la categoría de la belleza facial, la tecnobelleza, pero lo que ha hecho ha sido coger distintas tecnologías que ya se estaban utilizando en las clínicas de belleza, como las luces LED, por ejemplo, que esto fue un descubrimiento de la NASA muy interesante, que si quieres luego hablamos de él. Cuéntame, ¿cómo fue ese descubrimiento de la NASA con las luces LED? Cuéntame eso. ¿Viene de la NASA lo de las luces LED para el tema de que vemos ahora, ¿no? Que cuando te tratan la cara, tú dices esos, incluso cuando te haces blanqueamiento dental, que tienes esas luces también para blanquear, eso viene de la NASA. Sí, las luces LED, sí, el uso cosmético, sí. Pues mira, esta es una historia muy divertida como tantas que salen, ¿no? de la NASA. Resulta que ellos, los científicos, ¿no? que estaban en la NASA en ese momento, estaban realizando un proyecto para intentar cultivar plantas dentro de las naves espaciales, pues cuando los astronautas están en órbita, pues para intentar, bueno, que coman un poquito verdura fresca y no solo la comida esta empaquetada que tienen. Entonces ellos estaban en la Tierra haciendo estos experimentos con plantitas y luces LED y se dieron cuenta que aquellos miembros del equipo que estaban trabajando directamente con las plantas, la piel de las manos se les había regenerado. Esto era porque, claro, ellos estaban trabajando con las plantas, la luz LED estaba enfocando directamente a las plantas y por ende les estaba llegando a las manos. Y claro, pues como son científicos dijeron, ojo, que aquí está pasando algo. Vamos a intentar descubrir, estudiar qué es lo que ha pasado, por qué se ha producido esta reacción. Entonces se dieron cuenta que la luz LED, junto con ya el infrarrojo de corto alcance, porque lo hay de largo y de corto, este es el corto alcance, lo que hace es que recarga las células de energía en profundidad, con lo cual los fibroblastos, que digamos que es la parte de la célula, o son las células, mejor dicho, que se encargan de generar, de producir el colágeno, se activan, se recargan y producen mucho más colágeno. Y a partir de aquí, por ejemplo, pues empezaron a hacer pruebas con los marines, que pobrecitos siempre les toca ser los conejillos de Indias, y pues crearon un traje que ahora los marines están utilizando, que es de luz LED roja e infrarrojos de corto alcance, por el cual cuando ellos pues, tienen algún problema, se queman o cualquier cosa, tienen una herida que necesitan regenerar de manera rápida, se meten dentro del traje y entonces esa luz LED, ese infrarrojo NIR, hace que se regenere antes. Pues lo que hemos hecho en Foreo ha sido adaptar esta tecnología, pero la hemos llevado a una máscara y lo hemos
pues lo hemos convertido en unos tratamientos de belleza facial. Ojo que esto ya se estaba haciendo en clínica, ¿no? El punto diferencial de Foreo es que estas tecnologías que antes solo estaban al alcance de las personas que iban a esas clínicas, ahora puedes utilizarlo desde la comodidad de tu hogar. Qué bueno, qué interesante. Me encanta el momento este del emprendedor de no hay algo que me satisfaga, lo creo y me lanzo de cabeza con ello. Y ahora Foreo ha crecido bastante, ¿no? En cifras, ¿cómo es Foreo? Pues mira, las cifras que puedo comentar, que ya sabes que esto depende de la empresa, es que vendemos un dispositivo Foreo cada 10 segundos. Estamos presentes pues en prácticamente todos los continentes, en los 4 continentes, de los 5 que hay, y tenemos oficinas pues, prácticamente en todas partes, ¿no? En Estados Unidos, en Latinoamérica tenemos varias, en Asia, porque sí que es cierto que la marca comenzó a hacerse famosa en Asia. Allí está, bueno, las personas del continente asiático, depende del país, ¿no? Pero por lo general se cuida mucho más la piel de la cara que lo podemos hacer aquí. Y entonces Foreo comenzó a hacerse fuerte allí. Y una vez que se hizo fuerte allí, ya comenzamos a expandir al resto de Europa, en Australia también estamos. Tenemos una distribución, además, nos han ayudado mucho los retailers, porque nosotros nacimos como pure player, pero llegó un momento y sobre todo al ser tecnología y al ser una tecnología completamente desconocida para el consumidor, porque cuando llegamos no teníamos competencia, que nos hace falta todavía el punto offline, ¿no? Para que la gente toque el producto, lo vea, entienda mejor cómo funcione. Entonces, al final, la combinación omnichannel, online y offline, nos está ayudando mucho tanto a crecer como a evangelizar al consumidor. Y había leído que creo que estabais superando ya la cifra de 2.000 millones, ¿no? De facturación. Sí, correcto, esa cifra es correcta. Sí, muy bien. Sí. Y España además se encuentra en bastante buen lugar, ¿no? A nivel internacional. ¿Es referencial el mercado español? Correcto, sí. Yo siempre digo que a Foreo le pasa un poco lo mismo que a Coca-Cola. Coca-Cola siempre se comenta que Coca-Cola en todas partes tiene que seguir las directrices que marca Estados Unidos, menos en el caso de España, que les permiten ser mucho más creativos, mucho más proactivos, porque al final funciona, ¿no? La estrategia que siempre ha marcado Coca-Cola España. Pues a nosotros nos ha pasado un poquito lo mismo. Cuando yo empiezo con Foreo, pues recibo mis directrices de internacional, que como siempre, bueno, pues como le pasa a tantas personas que trabajan en empresas multinacionales, tú tienes que respetar y tienes también que intentar adaptar al mercado local. Y bueno, aquí hicimos una adaptación bastante local, muy creativa, intentando tocar quizás también otras palancas de marketing que no se habían usado hasta ahora, y nos funcionó muy bien. Yo me acuerdo además de un Black Friday perfectamente que dije, bueno, vamos a tirar por aquí y si en diciembre me despiden, que me despidan, pero yo voy a intentar ir por donde creo que le va a ir mejor a la empresa. Y bueno, pues fue un éxito y a partir de ahí sí que... ¿Qué hicisteis en ese Black Friday? ¿Qué estrategia montasteis? Bueno, es que fue en el año 2018. Yo recuerdo que fue el año en el que dije, o sale muy bien o en me echan directamente. Exacto. Pero creo que hay veces que hay que apostar. Cuando uno está seguro de que le puede ir bien a la empresa, hombre, siempre controlando el ROAS y tal, pero que va a ser un buen momento, pues hicimos una estrategia que combinaba muchos canales de marketing a la vez, pero más que nada aposté por cambiar un poquito las creatividades, los mensajes clave, es decir, por ir por una línea distinta para atacar al consumidor. A mí me gusta mucho decir que una parte del marketing, pues gracias a que tenemos toda la tecnología, una parte del marketing es pues saber programar, saber medir, saber atribuir bien, pero hay una parte muy relevante que no podemos olvidar, que es toda la parte de la creatividad, la propuesta única de venta, los mensajes clave, es decir, todo aquello de psicología comercial o psicología de marketing, que es clave, porque tú puedes al final, y esto lo sabes tú muy bien, impactar a una persona 200.000 veces con una campaña, que si estás cerrando en los mensajes clave aplicados a ese buyer persona, te va a dar lo mismo o va a ser contraproducente. Entonces, digamos que yo me salté un poco las normas en ese sentido, siempre todo coordinado con internacional, con el CEO y con internacional, sí. Bien. Que no es que estuviera siendo una pirata, sino que realmente lo estaba coordinando, pero bueno, que aposté por esto y tuvo resultados. En relación a esa, Marta, en relación a esa estrategia de marketing, de comunicación, imagino que
que es un poco diferente también un poco de lo que hacías en la parte de moda, en la parte de showroom privé, por ejemplo, ¿no? Porque al final lo que tú hablabas de la categoría de tecnobelleza son al final con precios por encima de la media, sobre todo en productos de tratamiento que no son baratos. Entonces, ¿cómo es esa estrategia de marketing, de comunicación que trabajas dentro de la marca? Claro, muy buena pregunta. Pues sí, porque efectivamente en showroom privé hacíamos moda, el target al final era muy femenino, el target que nosotros tenemos ahora es eminentemente femenino también, con lo cual eso se mantiene, pero al final la cesta media que teníamos en ese momento, creo recordar que era alrededor de unos 50 euros. Y ahora en Foreo pues estamos hablando de dispositivos que tienen pues, un precio desde, vamos a decir, precio medio, unos 200, 250 euros, ¿vale? También tenemos productos quizás con un precio más bajo, pero bueno, de cesta media sería eso. Pues al final, claro, fíjate, estamos por un lado comunicando una categoría que todavía es nueva, porque uno de nuestros productos estrella este año es BERT, que es un dispositivo con microcorrientes, que lo que hace es activar directamente el músculo, decimos que es como un entrenador facial, potencia mucho la generación de colágeno, es como un lifting no invasivo. Claro, por un lado, tenemos que explicar bien qué es el producto, qué hace, qué beneficios, y por otro Porque no lado... existe, ¿no, Marta? Esto no existe, claro. El problema es que no, la gente no busca ver en Google, para empezar. Exacto, ni microcorrientes tampoco. No se me había Directamente. ocurrido. Microcorrientes para la cara. Voy a ver cuántas búsquedas luego tiene en Google Ads. Claro, nada. Como mucho van a buscar antienvejecimiento o ahora un término que se lleva mucho es slow aging, ¿no? Envejecer más despacio. Entonces, claro, por un lado tenemos el desconocimiento con un precio medio pues que al final está muy por encima de las cestas medias online, pero también de las cestas medias offline del sector de la belleza. Entonces, añade una dificultad. Si todos sabemos que los consumidores están infoxicados y que hoy en día tenemos que impactar al consumidor muchas más veces que hace 7 años o 5 años para conseguir que se active su deseo de compra, cuando tenemos una cesta media que es alta, un producto que tiene un precio, pues eso, 150, 200 euros, que tampoco tengo muy claro su efecto porque es un producto nuevo y en una situación, por ejemplo, pues, ¿qué te voy a decir? Con la inflación y tal que hemos tenido, el tema de Ucrania, bueno, pues es más complicado. Entonces aquí entra mucho esa parte de evangelización y explicación. Es decir, por un lado tengo las campañas de visibilidad para hacer ese branding con la marca, pero por otro lado necesito tener siempre activas campañas de educación, porque si no, si solo apostamos por la visibilidad de marca, es más complicado, ¿no? Conseguir que conviertan. En este caso también tenéis cremas, ¿no? Creo, en el portfolio de productos. Es más difícil vender online cremas que no sabes realmente, es una crema, pues es la misma crema de 10 euros que la ves, que una crema de 300, o es más difícil vender aparatos para el tratamiento de la piel que la gente no conoce, no es mainstream, no conoce todo el mundo. ¿Qué es más difícil? Claro, el sector belleza es un sector hipercompetitivo e hiper maduro, aunque sí que es cierto que bueno, estamos asistiendo al lanzamiento de nuevas marcas de cosmética y sobre todo también muchas en España, que a mí eso me hace muy feliz, que se potencie el sector, porque yo no sé si sabes que gran parte de los cosméticos que se hacen en Europa se hacen en Barcelona, en los laboratorios de Barcelona y en los laboratorios de la costa levantina. Es decir, se producen aquí cosméticos para todo el mundo. Lo que pasa es que las marcas no lo cuentan. ¡Qué bueno! Entonces, sí, tenemos que estar muy orgullosos de nuestro sector químico y cosmético. Entonces, bueno, nosotros sí que estamos comenzando a vender cosméticos ahora, pero siempre como complemento a nuestros dispositivos. Es decir, el main core son los dispositivos, lo que pasa que también, pues oye, por ejemplo, el dispositivo Iris de ojos, que es ideal para las bolsas de ojos, pues oye, ahora tenemos nuestro cosmético con retinol, que si te aplicas las dos cosas, pues vas a ver que los efectos se maximizan. Luego también date cuenta de una cosa, que es, para mí es un problema, pero para el consumidor es algo ideal. Nuestros dispositivos duran de media 10 años, 10 años. Entonces, claro, para conseguir que una persona que se ha comprado su Luna hace 10 años y que está encantada porque le ha venido súper bien a la piel y sigue utilizándolo día tras día para conseguir que me compre otro dispositivo,
al final, bueno, puedo intentar el cross-selling. Si has comprado un dispositivo de limpieza, intentar que compres un dispositivo antiedad, pero es complicado. Entonces, con los cosméticos, claro, tenemos mucho más sencillo esa recurrencia de compra, porque al final un cosmético lo utilizas, se te acaba, tienes que comprar otro. Entonces, es una estrategia combinada, un poquito para potenciar los efectos de los dispositivos, pero también para fomentar esa recurrencia de compra. Sí, sobre todo es importante porque hablando de 10 años de vida de producto, de ciclo de vida de producto, el tema de la recurrencia, ahí teníais un problema, la verdad. Que independientemente de que aumentarais mercado, pero sí, es una buena forma al final de crecer en e-commerce. Es creo el producto y luego amplío categorías o amplío nuevos mercados para mismo público o darle más productos a otros públicos que puedan encontrar. Y a lo mejor entran con la parte de cremas y descubren los aparatos de tecnobelleza, que me encanta el término, sobre todo para poder un poco seguir tratándose la piel. A la hora de posicionarse, ¿qué puntos clave? Porque claro, tú has dicho, es un mercado súper competitivo, hay muchísimas marcas, de hecho, los últimos 5 o 6 años han creado muchas marcas nativas digitales de e-commerce, de belleza y de cosméticos. ¿Cuáles son un poco los puntos clave importantes que consideras como fundamentales para posicionarte en un mercado tan competitivo como es la cosmética? A ver, pues yo aquí distinguiría, ¿no? Para toda la parte de, bueno, en realidad te voy a decir algo que vale para las dos, tanto para cosmética como para los dispositivos. Nosotros siempre apostamos por la excelencia y te voy a poner un caso de ejemplo. Yo llevaba 2 años esperando a que nuestro fundador por fin nos confirmara el lanzamiento de la máscara de luz LED e infrarrojos red, ¿no? De esa y del dispositivo de radiofrecuencia, 2 años. Y hemos tenido que esperar 2 años porque hasta que Philippe Seydig, que es nuestro CEO y fundador, no está convencido 100% del producto, no lo va a lanzar. Entonces, claro, por eso los dispositivos de Foreo, entre otras cosas, duran 10 años. Si no hemos alcanzado la excelencia con el producto, no lo vamos a lanzar. Esto es con los dispositivos, con lo cual ya nos estamos diferenciando, nos estamos posicionando por ser una marca de calidad muy alta, de calidad premium. Que también es una de los, palancas a la hora también de justificar el precio. Es decir, si tú cuentas que tienes un dispositivo de excelente calidad que encima te va a durar 10 años, pues al final haces la cuenta y bueno, te sale, es una inversión muy rentable. Y luego, por otro lado, con los cosméticos nos pasa exactamente igual. De hecho, el laboratorio, esto es interesante porque el laboratorio nos dijo, mira, estamos bastante sorprendidos con vosotros porque habéis retrasado el lanzamiento de los cosméticos hasta aseguraros de que el cosmético, bueno, la gama de cosméticos era 100% como la queríais. Dice, en otros casos quizás no nos pasa, quizás otras marcas pues dicen, bueno, lanzamos en la semana que teníamos prevista lanzar los productos y luego ya vamos mejorando la fórmula, en vuestro caso no. Entonces, esto es una herramienta de posicionamiento buenísima. Ya sabes además que ahora mismo el mercado tal y como está se está dividiendo entre marcas muy premium y marcas low cost. Estar en el medio no es una buena opción ahora mismo y nosotros nos estamos moviendo, llevamos ya bastantes años moviéndonos hacia esa excelencia que es en la que nos movemos. Entonces, bueno, esto es algo que además aprendí en Showroom Privé. En Showroom Privé me acuerdo del CEO de Thierry Petit, que ya salió, pero ha estado muchos años dentro como accionista. Él siempre nos decía, yo apuesto por una rentabilidad, por un crecimiento continuo, quizás más lento, pero pisar firme, ¿no? Y ofrecer un posicionamiento a los clientes diferencial. Pues en este caso es lo mismo. Nuestros dispositivos siempre van a ser los mejores y ese es nuestro posicionamiento. Otra cosa es a nivel SEO, que es donde tenemos el problema, ¿no? Porque nadie busca pulsaciones sónicas, microcorrientes, luces LED, como decíamos. Ahí lo tenemos un poquito más complicado. Totalmente. Imagino que habéis hecho también algunas acciones disruptivas, ¿no? Porque claro, dar a conocer una máscara de luces LED, pues no es algo que se vea todos los días, ¿no? Entonces, como, sobre todo para posicionaros en el mercado premium, Claro. ¿qué tipo de acciones habéis hecho un poquito out of the box para poder posicionar la marca o algún producto que recuerdes? Pues mira, por ejemplo, una que estuvo muy bien, a ver,
yo te estaba mencionando que nosotros estamos dentro de la categoría de tecno-belleza, es decir, somos belleza, pero en realidad somos un dispositivo tecnológico. Pues un dispositivo que tenemos que se llama UFO, que también es un dispositivo que funciona bastante bien, lo lanzamos en la feria de tecnología CES en Las Vegas. Es decir, quisimos un poco volver a nuestros orígenes de empresa techie y lo lanzamos allí y fue una revolución porque allí están más acostumbrados a tener productos más relacionados 100% con el mundo de la tecnología. Entonces, que una marca de belleza, tecnobelleza, decidiera estar en Las Vegas, estar en CES, rodeada de infinitas marcas de tecnología, tanto americanas como de otros países, para lanzar su dispositivo, fue algo muy disruptivo. Además, esta feria es conocida no solo en el entorno europeo, en el entorno americano, sino también en otros países. Mundial. Exacto, Yo siempre he querido ir, nunca he podido. Nunca he encontrado un patrocinador que me pudiera llevar a la feria. Pues mira, para la siguiente presentación que hagamos en CES, lo hablamos. Vale, te invito a cenar y hablamos. Estupendo. Pues ese por ejemplo, sería un buen ejemplo. Qué bueno. Y pasando un poco, Marta, haciendo un poquito más incidencia al canal online, ¿qué peso tiene el canal online respecto al volumen de facturación total de Foreo, más o menos? Pues mira, tendríamos que hacer diferencias por tipo de país. En España todavía, digamos que estamos en un 60-40. 60 online. No, 60 físico. 60 físico. 60 físico. Nosotros en España trabajamos, la verdad es que es muy omnicanal la estrategia. Estamos en Pure Players, estamos en Marketplaces, estamos, por ejemplo, en Amazon como seller, como vendor. Y luego tenemos una red de partners que para nosotros es fundamental, retailers, como puede ser un Sephora, que estamos online y offline, un El Corte Inglés, lo mismo online y offline, offline con nuestros propios corners, estamos en Douglas, estamos luego, ya sabes que el mundo de la perfumería está muy atomizado, aunque estamos asistiendo a grandes uniones como la de Arenal y la de Druni, que ha sido muy reciente, pero bueno, digamos que en Castilla y León, pues las perfumerías offline son las de Arenal, Perfumería Julia tiene en otra zona, Perfumería Sprieto, entonces, bueno, toda esa parte es muy, muy relevante. Y por eso el 60-40 es lo que tenemos en España. Si nos vamos, por ejemplo, a otros lugares como Holanda, allí el online es muchísimo más alto. En Holanda, por ejemplo, nos ha costado mucho más entrar. Esto yo ya lo vaticinaba de mis tiempos de showroom privé. No es fácil entrar en Holanda, cuesta bastante tiempo, pero si eres constante, a los 2 años y medio, nosotros, por ejemplo, hemos visto un crecimiento exponencial muy grande y ahora mismo el mejor ROAS de Europa lo tenemos en Holanda. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es difícil en Holanda entrar? ¿Qué pasa con ese mercado? El consumidor. Es el tipo de consumidor, es un consumidor con cariño, pero muy cuponero. De hecho, los cupones estos de antes de los periódicos nacieron allí, los inventaron los holandeses. Es un consumidor que busca mucho los descuentos y bueno, no son compras muy impulsivas, muy emocionales. Es una compra mucho más lógica. Es un país, por ejemplo, donde las opiniones, las reviews pesan mucho más que en otros países y claro, tú para tener reviews necesitas haber estado un tiempo en el mercado. Entonces, bueno, el crecimiento es más lento, pero una vez que lo logras, bueno, pues, la verdad es que es un país muy, muy rentable. Y Bélgica lo mismo. Para mí Bélgica ha sido una sorpresa bastante satisfactoria porque al final estamos hablando de un país pequeñito, pero pequeñito en comparación con Francia y con España. Pero está funcionando muy bien. ¿Cómo hacen las sinergias entre países? Porque llevas varios países, además. ¿Cómo haces estrategias conjuntas o cada país tiene su P&L y va independiente? Cada país tiene su P&L. Lo que pasa es que en el departamento de marketing sí que trabajamos de manera muy horizontal. Es decir, si una persona resulta que está haciendo una estrategia de influencers que está funcionando fantásticamente bien en un país, oye, pues vamos a sentarnos todos, vamos a analizarlo, vamos a ver por qué ha tenido tan buenos resultados y vamos a ver si podemos implementar best practice en el resto de países. Esto para mí es algo que llevo trabajando así toda la vida.
Creo que la labor de equipo, la labor de compartir las ideas, los best cases es muy importante y al final, oye, aunque cada uno tenga su mercado, pero bueno, es interesante que las ideas se vayan compartiendo entre todos los mercados. Entonces, esta flexibilidad, esta manera de trabajar es algo que creo que es fundamental a todos los niveles, con todos los canales. Sí, ayuda. Yo cuando he trabajado en multinacionales, los case study internacionales, siempre estábamos mirando y intentando copiar, ¿no? Intentando replicar el modelo de otro país en el país de origen, en España, por ejemplo. Y la parte Marta, de estrategia de pricing respecto a los puntos físicos, los wholesales, respecto al canal online, ¿seguís estrategias distintas entre el canal online y el canal físico? ¿O cómo funciona? Bueno, sí que tenemos departamentos completamente separados, es decir, tenemos a Marketplace, que decide Marketplace, tenemos a Foreo.com, que decide Foreo.com, y luego, bueno, los retailers, que ellos deciden su propio pricing. Sí que es cierto que lo que nosotros llevamos en directo, pues Marketplace en formato seller y Foreo.com nos solemos alinear, ¿no? Nos solemos alinear pues, para que el consumidor vea los precios y decida comprar en aquel sitio que ellos prefieran. Esto es lo que nosotros llevamos. Luego ya los retailers, pues ellos ya pueden hacer lo que quieran, obviamente. Sí que es cierto que nosotros éramos una empresa que no hacíamos para nada descuentos y esa es la filosofía. Lo que pasa que, bueno, con el tema del COVID, por ejemplo, fue cuando empezamos a hacer algún descuento y ahora pues sí que nos sumamos a, por ejemplo, Amazon Prime, pues sí que lo estamos haciendo, hacemos Black Friday también. Bueno, en este caso funcionamos más o menos como la mayor parte de las empresas del sector. Y, o sea, que cada uno, digamos que los precios del canal online van un poco independiente del canal físico, van diferentes departamentos, no hay, digamos que va cada uno por su cuenta en ese caso, ¿no? Por el tema de, oye, que está más barato, lo típico, está más barato en la web que la web del Corte Inglés, ¿no? Por así decirlo. Pues ahí sí a veces crea, digamos, esas fricciones, ¿no? En ese punto, es difícil controlarlo. Digamos que nosotros tenemos nuestros precios en Foreo.com, que obviamente cualquier retailer puede verlos porque entra en Foreo.com, pero luego ya es cuestión de ellos decidirse si se alinean o si no. Nosotros sí que es cierto pues, que en Foreo.com intentamos tener una estrategia de full price, no bajar mucho el precio, sí que podemos tener pues claro, porque a nosotros nos pasa un poquito como iPhone, ¿no? Que va sacando iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4. Pues nosotros tenemos nuestro Luna 1, Luna 2, Luna 3, Luna 4. Entonces, claro, pues en Foreo.com sí que es cierto que, pues si ahora estamos con la edición de Luna 4 y tenemos stock de Luna 2, pues quizás sí que ahí hacemos alguna campaña nuestra pues, para retirar un poquito el stock. También en este sentido trabajamos mucho con Van Privé, con Socom Privé y bueno, pues también es una manera de hacer de estocaje y eso sí que afecta un poco al pricing. Con campañas específicas, aprovechando tu expertise en el sector, que es bastante, por lo cual diciendo, oye, pues mira, sobre todo vamos a quitarnos el stock de sobrante con acciones que no hagan daño al canal offline, por así decirlo. Eso es. Y luego a nivel países, en Foreo.com sí que es cierto que mantenemos siempre el mismo precio en todos los países. Es decir, si tú te compras un dispositivo en Suecia, te va a costar exactamente lo mismo que si te lo compras en España. Entendido, para no hacer esto de como se hace por ejemplo en Amazon, que se compra diferentes en Amazon UK o en Amazon Japón para jugar con los precios. Hablando de Amazon, la parte de Marketplace, ¿cómo es la estrategia entonces? ¿En cuántos Marketplace trabajáis? Uy, muchísimos. Porque claro, Amazon es, digamos, el líder en muchos países, pero en otros muchos no. Por ejemplo, en Holanda, quien se lleva todo el tráfico es bol.com. Entonces es imprescindible estar en bol.com. Y así nos pasa pues, en otro tipo de países. Luego, por ejemplo, si quieres podemos comentar el caso de Francia, que a mí me parece particularmente curioso. No sé si recordarás que hace 2 años creo, hubo una gran campaña de comunicación en Francia, pues un poquito haciendo boicot a Black Friday. No se mencionaba específicamente Amazon, pero era un poquito... Sí, me acuerdo. Bueno, pues claro,
yo vi una campaña, además el consumidor francés suele ser pues, muy proteccionista con sus marcas, premia lo local. Y sale a la calle a quemar contenedores también. O sea... También como estamos viendo ahora. Bueno, pues nosotros allí tenemos una distribución pues parecido a lo que te he contado aquí en España. Trabajamos con Amazon, trabajamos con Galeries Lafayette en offline y en online, con Sephora, con Marionette, que allí están todavía abiertos, bueno, y luego con alguna perfumería online más. Y sin embargo, las ventas mayores que nosotros tenemos son siempre a través de Amazon. Entonces, claro, esto es bastante curioso porque en un entorno en el que no está bien visto, y de hecho los medios de comunicación hablan muy poquito sobre Amazon y sobre sus descuentos, realmente los consumidores sí que están comprando en Amazon. De hecho, a mí me pasó una cosa muy curiosa porque en Estados Unidos, bueno, desde hace unos 7 años, Amazon estaba cerrando acuerdos de afiliación con los medios de comunicación y con los influencers. Entonces, cuando vi eso, me puse a trabajar en mis mercados. Dije, oye, mira, pues si esto está pasando en Estados Unidos, vamos a empezar a hablar con los medios y con los influencers para ver quién ya es un afiliado de Amazon o quién está intentando entrar en la red de afiliación, porque como nosotros vendemos en Amazon, oye, vamos a enviar contenido a estos medios, a estos influencers, para que así cuando hagan sus campañas de contenido hablando de Amazon, oye, pues además de hablar de otras marcas, hablen de Foreo. Y entonces en España pues empezamos y tal, sin problemas. Y en Francia me costó muchísimo. De hecho, hace 3 años, que fue cuando yo creo que empecé, 3 años, 2 años y medio, tuve que cerrar el proyecto en Francia porque todos los medios de comunicación me decían no, ninguno quería trabajar como afiliado, ¿no? Y ninguno era afiliado de Amazon. Cuando en España ya teníamos un recorrido... No, está repleto, todos prácticamente. Exacto. Pues Francia al final sí que han tenido que entrar por el aro, por decirlo así. Ahora ya sí que hay muchos medios que son afiliados de Amazon y de otras plataformas, pero aún así a un nivel mucho menor que en España. Y aún así, Amazon es de los players que está vendiendo más online, ¿no? Un poco la dicotomía entre lo que se dice de cara al público y lo que hacen y la realidad, los consumidores. La realidad. ¿Se pone el mismo catálogo en Amazon? ¿Se pone todo el catálogo que tenéis en Foreo? ¿Todo, absolutamente todo? No. Por ejemplo, en los últimos lanzamientos nosotros no lo ponemos. O sea, vamos jugando un poquito con los lanzamientos. Luego también, pues, bueno, a los retailers, al final los retailers, como decía, es una manera, trabajar con ellos es una manera interesante de hacer crecer la marca, la visibilidad, ese punto de credibilidad, y siempre también pues, nos gusta cuidarles dando ofertas exclusivas o semi-exclusividades de distintos productos. Entonces, quizás hay un retailer que va a tener la exclusiva del dispositivo, junto seguramente con Foreo.com, y luego quizás a los 8 meses ese dispositivo se va a poner a la venta en Amazon. No solemos tener el mismo catálogo. Decías antes, Marta, que, digamos, no hacíais, siempre trabajabais con full price, no hacíais descuentos hasta casi llegó la pandemia. Entonces, mi pregunta es, a nivel online, ¿la pandemia fue un punto de inflexión positivo o negativo? ¿Cómo fue? Porque al final estamos todos en casa y teníamos tiempo y hay empresas de cosmética que les ha ido bien y otras que no les ha ido tan bien. En vuestro caso, ¿cómo fue? Muy buena pregunta. Pues sinceramente, yo cuando empezó la pandemia y viendo la propuesta de precio que tenemos, me dio mucho miedo, congelé presupuestos porque dije, no sé lo que va a pasar. Claro, además, date cuenta que fue justito antes del Día de la Madre, ¿no? Creo que empezamos el 10 de marzo, pues justo todo el mes de abril era toda la campaña del Día de la Madre. Y yo dije, vamos a congelar un poquito, no vamos a invertir tanto como pensábamos, porque como había mucha incertidumbre de cómo iba a afectar al consumidor, a su confianza, etcétera, etcétera, y corté en todos los países. Bueno, cortar no, pero reduje. Y lo que ocurrió fue que el crecimiento de Foreo fue brutal. Es decir, sí que es cierto que nosotros reaccionamos muy rápido. El equipo de marketing, yo creo, no recuerdo, de hecho para mí la pandemia no sucedió porque estábamos todo el día trabajando, marketing era lo único que estaba abierto y yo creo que eso me ayudó mucho a pasar la pandemia sin darme cuenta. Para mí fueron 2 semanas.
porque, bueno, era lo único que teníamos abierto. Cambiamos rapidísimamente a redes sociales, empezamos a crear contenido con las influencers dentro de nuestro canal. Es decir, sí que es verdad que Foreo, una de las cosas que tiene es que es una empresa que, aunque llevemos 10 años y estemos en prácticamente todos los continentes, esa mentalidad startup, que yo también la viví en Showroom Privé, y que en Showroom Privé el CEO Thierry Petit siempre nos indicó: hay que seguir con mentalidad startup independientemente de si eres una empresa grande o pequeña, y me refiero a la capacidad de hacer pruebas rápidas y analizar, eso es, a moverte rápido, a pivotar. Eso Foreo lo sigue teniendo. Entonces pivotamos rápido y yo creo que ha sido de los años que más dispositivos vendimos. Entre que las personas, claro, tenían poquito que hacer en sus casas, todos comenzamos a cuidarnos más. Y yo creo que también funcionó mucho en la mente de los consumidores, y ahí vuelvo a la psicología, ¿no? Ese momento de: lo estoy pasando mal, me merezco realmente este dispositivo que llevaba mucho tiempo viendo, ahora sí que me lo voy a comprar. Me doy el capricho y voy para adelante, ya que no voy a salir a cenar ni a tomar unas cañas, me quedo directamente en casa con mis aparatos de tecnobelleza. Sí, también es un punto de inflexión ahí. Exacto. Entonces vendimos muchísimo, y no solo nosotros, sino también todos los partners, tanto, bueno, online, offline no, pero todos los offline partners vendimos mucho. Qué bueno. Y a nivel online, ¿qué nuevos proyectos tenéis un poco en mente para el próximo año? Bueno, más que proyectos de marketing en sí, lo que tenemos son nuevos lanzamientos. Por ejemplo, yo te contaba que Foreo es una marca de dispositivos de cuidado facial especialmente, pero este año nos hemos atrevido a continuar con el resto de la piel del cuerpo. Entonces estamos lanzando dispositivos pues para otras zonas. Por ejemplo, tenemos uno de luz pulsada, que además es súper bonito y está funcionando muy bien, aparte de toda la parte de tecnología y eficiencia que tiene. Y entonces eso es un challenge, porque, claro, el consumidor nos tiene asociado con una marca buena, pero de cuidado facial. Es un challenge también para el equipo, pero muy motivador, porque te da la oportunidad de aprender, de conocer, de innovar, de tocar otros canales, otras maneras de comunicar, de hacer marketing y de vender. Y bueno, es algo muy interesante. De cuerpo tenemos dos dispositivos, tenemos también la línea de cuidado oral con los cepillos eléctricos, pero también de silicona biocompatible. Y bueno, justo además, que es una de las razones por las que estoy en Zagreb, el viernes vuela nuestro CEO, Philip, desde Singapur, y vamos a tener la reunión anual en la que va a presentar, bueno, la reunión anual de presentación, ¿no? de por dónde vamos a ir, y nos va a presentar toda la nueva estrategia, los nuevos lanzamientos. Entonces, a partir de este viernes te podré decir un poquito más. Sí que a nivel marketing nuestro camino va a ir sobre todo por intentar hacer una segmentación de la audiencia cada vez más alta, porque al final nosotros ahora, digamos que dentro del paraguas de Foreo hay dos marcas distintas. Una, que son los dispositivos pues, icónicos, Beer, Luna, UFO, pero luego está nuestra categoría ya de todos los dispositivos que te contaba con las tecnologías de la NASA, que vamos a un público target o bien muy interesado en temas de belleza y de antiedad, que busca un producto efectivo, o bien con un poder adquisitivo mucho más alto que lo que teníamos hasta ahora. Entonces eso también nos hace a nosotros intentar segmentar la audiencia mucho más para poder ir atacando esos nichos de mercado. Nichos premium, o sea, vais a alcanzar el nivel premium, ya por así decirlo, ¿no? Exacto. Y fíjate, aquí volvemos mucho a la recomendación y al offline, porque ya para esa línea premium nos estamos aliando mucho con los dermatólogos, con las clínicas privadas, porque una persona que va a una clínica al final pues se le hace un asesoramiento de la piel y la credibilidad que tienen los médicos estéticos, los dermatólogos, pues es brutal. También con una distribución online, pero quizás pues lo mismo, en players mucho más premium, con lo cual es bonito. Lo que tenemos a continuación y lo que vamos a ver en los siguientes meses va a ser algo bonito y entretenido para todo el equipo. Que bueno, me imagino a vuestro CEO tipo Steve Jobs, ahí descubriendo un poco las cosas, diciendo hasta que no esté perfecto, esa obsesión por la perfección por la parte de esa categoría de producto.
Por ir terminando, Marta, ya hemos visto que eres bastante activa e inquieta y además curiosa en nuevos proyectos. No sé si estás trabajando en más proyectos o side projects por tu lado. No sé si hay alguna cosilla más que quieras ahí decir. Bueno, pues más bien sería a nivel enseñanza. Sí que estoy ahora en proceso de conocer más y mejorar ese aprendizaje en todo lo relacionado con inteligencia artificial, ya no solo derivado hacia el marketing, sino cómo vamos a evolucionar como sociedad gracias a la inteligencia artificial. Entonces, digamos que mi proyecto paralelo es estudiar, que además me encanta. Para mí el poder salvar unas horas para estudiar y aprender pues es algo que es un premio, es un lujo. Y bueno, hacia ahí, digamos que es mi hobby que mantengo. Tu hobby profesional, sí, es. yo estoy igual que tú, un poco explotándome la cabeza con todo lo que sale de inteligencia artificial y sobre todo aplicando para automatizar tanto la vida personal como la vida profesional, porque al final nos va a tocar a todos independientemente del sector que te encuentres. Bueno, Marta, que no te quito más tiempo, que ahí en Zagreb las horas también pasan igual de rápido que en España, que ha sido un placer, sobre todo poder contar esta historia y charlar contigo de marketing y de e-commerce con una empresa que con 10 años ha tenido un crecimiento espectacular, la verdad, y que está presente en todos los países del globo y que con ganas de ver cómo seguís posicionando un poco en el sector tecnobelleza. Y ya hablaremos más adelante del tema de Las Vegas, no te preocupes. Eso es. Muchas gracias, Javi. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Cuídate mucho. Hablamos pronto. Un abrazo. Un abrazo. Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Marta Panera para hablar de las particularidades que supone vender online una marca premium en el sector cosmética, donde España tiene un papel muy, muy importante. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo como siempre os estaré infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!